Vamos a ahora hablar de el estudio de la separación ya de componentes químicos, ¿sí? De la célula, ¿ya? Entonces vamos a hablar de un método, se llama la cromatografía, ¿sí? Que lo vamos a ver básicamente conmigo sin entrar en mayores clasificaciones de tipos de cromatografías ni nada, sino vamos a aprender el, lo básico, por qué las moléculas se pueden separar en la cromatografía, ¿sí? Vamos a hablar de la cromatografía en papel, vamos a hablar un poquito de la cromatografía en capa fina, porque eso lo van a ver mucho mejor con la doctora Flores, química orgánica, el doctor Jiménez, ¿sí? Y también van a hablar de esto en instrumentación, eh, van a hablar de esto en bioquímica, van a verlo también en biología molecular, de repente con algunas variaciones, en inmunología, etcétera, ¿ya? Entonces van a ir avanzando poco a poco en los conocimientos teóricos de la cromatografía y también en el manejo de los distintos sistemas de cromatografía, ¿sí? Hasta de repente llegar, digamos, al manejo de los equipos de HPLC, ¿no? La cromatografía líquida de alta presión o el cromatógrafo de gases, ¿no? Entonces, camino largo para recorrer, pero vamos a empezar ese camino, ¿ya? Entonces, la cromatografía. Es un nombre muy antiguo, ¿no? La técnica, no sabría decir de qué año es, pero fácilmente debe ser, si no del siglo XX, de repente hasta del siglo XIX, ¿ya? Y su nombre viene de cromo, color, ¿no? Color, porque se diseña el color, ¿sí? Porque la primera cromatografía que se hizo, el que desarrolló el método, fue un botánico, ¿sí? Un botánico que estaba estudiando las clorofilas, ¿sí? Los verdes, ¿no? Verdes, clorofilas, pigmento verde, el que tiene magnesio, el que hace la fotosíntesis. Entonces, él cuando hizo la separación de su triturado de hojas, ¿no? Trituró hojas, esa fue su muestra, y las separó. Y obtuvo bandas de colores, obviamente básicamente verdes, ¿no? Pero de diferentes tonos, ¿ya? Color. Entonces, David and cromatografía. ¿Estamos? Sobre ese ejemplo, vamos a pintar con un poquito más de... Ahí. ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo también el lenguaje que se usa en cromatografía, ¿no? Vamos a figurar esto una especie de bureta, ¿no? ¿Conocen la bureta, no? Tubo largo, graduado. Claro, en química se usa para hacer valoraciones, qué sé yo. Pues una especie de bureta, pero más ancha, ¿no? ¿Ya? Esto normalmente se llama columna, ¿ya? La columna, ¿sí? No, el tubo. Puede ser o de vidrio, ¿no? En laboratorio normalmente se maneja columnas de vidrio, ¿sí? Grandes, más pequeñas, incluso a veces se hacen cromatografías preparativas, que se llaman como ensayo, ¿no? No llaman cromatografía de ensayo, se llama cromatografía preparativa, para ver más o menos en qué condiciones hay que poner el soporte, perdón, la fase estacionaria, la fase móvil, etcétera, ya vamos a hablar de eso, y después hacerlo en un sistema más grande, ¿no? ¿Para qué? Para que no echar a perder o de repente, ¿no? Porque a veces se echan las cosas a perder haciendo algo muy grande que no sirva después, ¿no? Entonces algunos ensayos preparativos, ¿sí? Y el que mejor funcione, pues eso lo hago en más grande, ¿ya? Entonces puede haber hasta columnas así, ¿no? Pequeñitas, pipetas Pasteur, pipetas de vidrio larguitas, ¿no? ¿Ya? Pueden servir como columna, ¿sí? Bueno, este señor botánico
en una columna, ¿no? Puso un soporte, ¿sí? Un soporte, ¿ya? En este caso, el soporte que él usó fue sulfato de calcio, yeso, tiza, como quieran llamarle, estuco, ¿ya? Es decir, estuco es sulfato de calcio con muchas aguas, si no me equivoco tiene 7 aguas la molécula, y por eso tarda tanto en secar, ¿no? Revocan la pared, ya hay que perderse 15 días o 3 semanas hasta que seque bien, después recién podemos pintar y qué sé yo, ¿ya? Yeso, las tizas, ¿no? La tiza de yeso, igual es sulfato de calcio, pero ya solo tiene 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces vacían los moldecitos y ya en unas horas pueden retirar las tizas, ¿no? Y finalmente hay otro sulfato de calcio anhidro, ¿sí? Que es el que usan los dentistas, ¿no? Para tomar moldes, para no dejar 3 semanas con el molde hasta que seque, ¿no? O horas con el yeso, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya es mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque casi no tiene agua. Entonces seca rapidito y se puede sacar el molde. Eso, el soporte en ese caso fue sulfato de calcio. ¿Ya? Ahora, este soporte, tiene un nombre en general, cualquiera sea el soporte. En este caso, pues sulfato de calcio. Después veremos si se puede usar sílica, ¿sí? Se puede usar Cefadex, se puede usar diferentes soportes, ¿sí? Bueno, en este caso, el soporte viene a llamarse la fase estacionaria. Porque esta fase no se mueve, ¿no? Está dentro de la columna. ¿Ya? Entonces estará la fase estacionaria. Vamos a pintar, vamos a figurar que lo podemos ver, ¿no? Es decir, que pudiésemos ver las partículas de sulfato de calcio, cosa que obviamente no es posible, ¿ya? Bueno, pero para que poder explicar mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos el soporte. Ahora este señor, el botánico, aquí puso su muestra, hemos dicho muestra, vamos a ponerlo así, a veces se llama homogenizado, ¿no? Que no es muy común, pero podría ser homogenizado, también se llama extracto, ¿sí? Sobre todo los que hacen separación de principios activos de plantas, qué sé yo, les usa mucho ese término extracto, ¿no? Un extracto vegetal, normalmente alcohólico, ¿ya? Es decir, las hojas, raíces, cortezas, qué sé yo, se trituran, se pulverizan lo mejor posible y se hacen remojar en alcohol, en etanol, ¿no? Y pues se llama extracto alcohólico. El doctor Jiménez principalmente, la doctora Esther les explicarán por qué. Normalmente es más, entre comillas, fácil trabajar con extractos alcohólicos que con extractos acuosos, ¿ya? Porque, bueno, sacar el agua después de todos esos extractos es muy engorroso, muy problemático. En cambio, el alcohol se seca más rápido, es más sencillo de liberarse del alcohol. Claro, obviamente, también hay diferencia, ¿no? Si hay cosas que se disuelven en agua, son muy polares, ¿ya? Y si se disuelven en alcohol, son un tanto menos polares, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia muy marcada, ¿ya? Bueno, él puso su extracto ahí, su muestra, como quieran llamarle, y empezó a echar un solvente o solventes, ¿no? Acá por encima se va echando un solvente o puede ser una mezcla de solventes, ¿sí? Mezcla de solventes, ¿ya? Por ejemplo, agua, ¿no? Agua o etanol, metanol, éter, cloroformo, qué sé yo, ¿ya? Entonces se van echando los solventes y esta mezcla se llama fase móvil en general, fase móvil, ¿ya?
¿Por qué? Porque es la que va a hacer mover, la que se mueve. Va a ir, ¿no? Se va echando, ahí normalmente lo que se hace es, a ver, podría pintar así, ¿no? Ahí, acá hay un balón, ¿no? Hay un balón, ¿ya? ¿Dónde está el solvente, no? Entonces el solvente va entrando y va arrastrando, ¿no? ¿Y por qué se llamó cromatografía? Les decía, porque este señor, con el paso del solvente, fue observando bandas de colores a lo largo de la fase estacionaria, en la columna, ¿ya? Y obviamente él lo que hizo es ir recogiendo, ¿no? De acuerdo al orden que va saliendo, ¿no? Primer verde, segundo verde, tercer verde, etc. ¿Ya? Esto en general, sea cual sea el método ahora por el que elijan ir recogiendo, se llama fracciones. ¿Sí? Fracciones. Claro, cuando esto es coloreado es relativamente sencillo, ¿no? Porque pasa un color, viene el otro, pasa. Pero hoy día se separan cosas también por cromatografía que no tienen color, ¿no? Entonces ahí viene el criterio de volumen. Digamos, ya voy a dejar pasar 1 litro de solvente, ¿no? Ahora 1 litro, digamos, prudentemente lo divido en 10. Entonces cada 100 mililitros obtengo una fracción, ¿ya? Y después veré qué cosas hay en cada fracción, ¿no? De esa manera voy a obtener mis separados de la mezcla. ¿Vamos? Bueno, entonces hemos aprendido un poco de nomenclatura, ¿no? Nomenclatura en cromatografía, ¿sí? Tenemos la columna, que está rellena, empacada, como quieran llamar, ¿sí? Con un soporte que viene a llamarse la fase estacionaria, ¿sí? Y a través de esa columna, de ese soporte, ¿sí? Se va haciendo pasar un solvente o una mezcla de solventes, ¿sí? De acuerdo a la polaridad que yo quiera obtener, ¿sí? Y a eso le llamo fase móvil. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí hay 3 componentes importantes, 3 fuerzas, interacciones, como quieran entenderlo, que tienen que ver con la separación de las moléculas. ¿Ya? A ver, veamos. Primero, el tamaño de las moléculas. ¿Sí? Tamaño de las moléculas. Así como yo puedo escoger a las personas por su velocidad con la que corren, ¿no? Aquí sucede algo muy parecido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, obviamente tengo que tener una columna que me permita hacer una diferenciación, ¿no? Si yo tengo una columna así chiquitita, pues no tengo ninguna separación. Es una columna prudente, ¿ya? Si voy a hacer a ver, vamos a escoger a los más veloces del curso, ¿no? Ya, van a correr 10 metros. ¿Qué puedo observar en 10 metros? ¿No? Los más veloces o los más lentos casi lo van a hacer igual, entonces. Bueno, pero ahora sí les digo, van a correr desde la facultad hasta el estadio, 8 cuadras más o menos, ¿no? 800 metros, 1000 metros, un kilómetro. ¿Ya? Ahí sí voy a poder separar, ¿no? Los más veloces, los medianos, los lentos, qué sé yo. Ahora, lo que también sucede es que mientras más gordito el corredor, ¿no? Es más lento. Mientras más pequeñito, más liviano es el corredor, es más rápido. Y aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Hay algún caso especial con el Cefadex? No se preocupen de los nombres, ¿eh? Eso lo van a ver bien en bioquímica, ¿ya? Cefadex, que se usa mucho para separar proteínas, etc. Estas partículas no son sólidas, tienen huequitos, tienen canales, como una piedra pómez, ¿no? Esa piedra para frotarse, ¿ya? Que es bien liviana, ¿no? Porque no es sólida, tiene muchos canales ahí adentro. Igual, el Cefadex es un polímero de un azúcar, ¿ya? Tiene canales, entonces las moléculas, ¿sí? Unas son pequeñitas, se meten por los canales y obviamente
ya no se cumple aquello de que lo pequeño sale primero, ¿no? Porque su recorrido es mucho más largo que la molécula grande que va bordeando, ¿no?, las partículas de Cefadex. Entonces en ese caso salen después, ¿ya? Pero eso es de acuerdo al soporte que están usando. Usualmente los soportes son sólidos, digamos, no tienen canales, entonces se estima que lo pequeño sale primero y lo más grande después, ¿ya? Aquí vamos a poner en general, ¿no? Primero sale lo pequeño, ¿sí? Entonces es un factor, el tamaño, ¿sí? Dos. Quieras o no, ¿sí?, las moléculas que son parte de la mezcla, ¿no?, de la muestra, tienen diferente afinidad por el soporte o por la fase estacionaria, ¿ya? Aunque en general se trata de usar fases estacionarias relativamente inertes, ¿no?, como el sulfato de calcio, la sílica, ¿no?, el Cefadex mismo, que no interactúan demasiado con las moléculas. Así todo, puede haber una cierta interacción, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la mezcla va a haber moléculas que les guste más el soporte o la fase estacionaria que a otras, ¿sí? Y eso supone que a los que no les gusta, ¿no?, como no se apegan al soporte, pues pasarían más rápido, ¿ya? Y las que les gusta, ¿no?, se mueve más lento porque el solvente tiene más trabajo en impulsarlas, ¿sí? Entonces ese es otro factor, ¿no? La interacción molécula con la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, las más afines, ¿no?, para tener el mismo criterio, ¿no? Uy, se mojó. Las menos afines, le ponemos, ¿no? Las afines salen primero, ¿ya? Aquí primero las más pequeñas y aquí primero las más afines, o las menos afines. Respetaremos el orden, ¿no? A ver, ponemos bien, ¿sí? Borrador. Aquí. Primero las más pequeñas, ¿ya? Aquí salen primero las menos afines, ¿sí? Así se entiende, ya. Ahora, tercero, también la fase móvil se mueva, ¿no?, también va a interactuar con las moléculas, ¿sí? Habrá moléculas que se van mejor con el solvente, ¿no? Mientras más semejantes sean en polaridad, son más afines, ¿ya? Mientras más diferencia tengan de polaridad con el solvente o solventes, la mezcla, pues van a ser menos afines, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces hay algo que le podemos llamar interacción moléculas, ¿sí?, con la fase móvil, ¿ya? Ahora, aquí primero salen las más afines, ¿no?, las más afines con la fase móvil. Aquí van las menos afines, pero con la fase estacionaria. ¿Estamos? Ahora, en la realidad, podemos manejar estos tres factores. ¿Podemos cambiar el tamaño de las moléculas de la mezcla? No, eso es imposible. Tienen un tamaño, unas pequeñas, unas medianas, unas grandes, ¿ya? No hay caso. ¿Podemos manejar la interacción moléculas-fase estacionaria? Sí, ¿no? Podemos saber, estas moléculas se van mejor con esta otra fase, entonces cambiaremos esta fase. Estas otras mejor con esta otra, entonces no podemos ir cambiando fases, ¿ya? Entonces esto tampoco es muy práctico. Lo que sí podemos hacer es jugar con jugar es ensayar, ¿no? Jugar, ensayar
con la interacción de la fase móvil con las moléculas. ¿Sí? Más polar, menos polar. A ver, ¿qué tipo de moléculas tendré? A ver, son, por ejemplo, si es un extracto alcohólico, son de mediana polaridad. Entonces ahí jugaré, ¿no? Con la interacción de moléculas de mediana polaridad con algún tipo de solvente o una mezcla de solventes que también está en ese margen. ¿Ya? Cosa de que las más afines se puedan ir primero y las un poco menos afines un poco después. ¿Ya? Pero si estoy estimando, por ejemplo, moléculas, tengo una idea de que mis moléculas son muy apolares, no le voy a meter un solvente muy polar, porque todas se llevan tan mal con el solvente que nada se va a mover. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí es donde nosotros, ¿no? Al hacer una cromatografía, podemos muy bien manejar el sistema. Incluso, ¿no? Hay formas, cuando ya se tiene mucha práctica y ya uno sabe qué tipo de moléculas, sobre todo en las partes finales de la purificación, ya sabe más o menos qué moléculas tiene, ¿sí? Se puede ir jugando con variando la polaridad de la fase móvil, ¿sí? Empiezo con algo bastante polar y poco a poco le voy echando, ¿no? Un solvente apolar para que vaya, se forme todo un gradiente de polaridad, ahí se podemos hablar de gradiente de polaridad, ¿ya? Y ir separando mucho mejor los componentes, ¿no? Pero ojo, hay que tener muy buena idea de lo que estoy separando para manejar ese criterio, ¿ya? Esto a veces es lo que más cuesta definir, ¿no? ¿Qué mezcla de solventes respecto a su polaridad voy a usar para una determinada cromatografía? ¿Sí? Porque obviamente hay solventes innumerables, ¿no? Podemos, por ejemplo, empezar con algo muy polar, ¿no? El agua, ¿ya? De repente metanol, etanol, ¿sí? Ácido acético está por ahí. Bueno, pero solo para el ejemplo, ¿no? Y después de repente ya, por ejemplo, tengo éter, ¿no? Puedo tener cloroformo, ¿sí? O benceno, o hexano, creo que es lo más apolar que hay, el hexano, ¿sí? Entonces, aquí tengo el grupo de los polares y aquí el grupo de los apolares, ¿no? Polares y apolares, ¿ya? Ahora, estos no puedo mezclarlos con estos, ¿no? Yo no puedo hacer una mezcla de agua hexano o agua cloroformo, porque voy a tener dos fases totalmente separadas, no son miscibles. Entonces esa mezcla no me sirve, ¿sí? Puedo jugar acá, ¿no? Digamos agua con metanol, metanol con etanol, agua con metanol, ¿sí? ¿No? Y aquí igual, ¿no? Puedo ir jugando, haciendo todas las combinaciones que se me ocurren, ¿ya? Sí, a veces, por ejemplo, puedo jugar un poquito, digamos, por aquí, ¿no? Pero poquito, es decir, el agua disuelve algo de esto, pero poquito, o sea, 2 gotas, 3 gotas, no sé cuánto será en porcentaje, ¿no? Poquito, ¿ya? Porque si no, después se me separa, ¿ya? Y ahí no logro nada, ¿no? De eso se trata, ¿ya? De eso se trata la cromatografía, de elegir una buena fase estacionaria y de elegir una buena fase móvil, ¿sí? Bueno, nosotros como práctica de laboratorio, que les voy a explicar qué vamos a hacer en laboratorio, esperemos prontamente que volvamos, vamos a ir trabajando, ¿ya? Vamos a hacer una cromatografía en papel, ¿sí? Es una cromatografía sencilla, barata, ¿no? Pero casi todo se puede hacer, se puede enfatizar en todos estos principios que hemos hablado, ¿sí? Sé que en química orgánica hacen también cromatografía, pero hacen cromatografía en capa fina, ¿ya? Es en un soporte de sílica gel, ¿sí? Ya en bioquímica ustedes harán cromatografía en columna, como la que hemos hablado, eso se llama columna, ¿no? En inmunología de repente incluso llegan a hacer alguna cromatografía por intercambio iónico, ¿sí?
o incluso una cromatografía por afinidad, ¿ya? Y bueno, no sé, si se meten un poco a los institutos, sobre todo al Instituto de Investigaciones, por ahí les va a tocar hacer una cromatografía, una HPLC, ¿no? Cromatografía de alta presión o una cromatografía de gases, ¿ya? Pero los principios son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Fíjense, cromatografía en papel. ¿Sí? Ustedes han debido dar cuenta alguna vez que, por ejemplo, su cuaderno, ¿no? Estaban corriendo con su cuaderno a clases y ha empezado a llover y le ha entrado agua al cuaderno y ustedes ven unos chorreados ahí que, ¿no? O si han usado colores, de repente está una mezcla de colores que están separando, que sé. Claro, el papel es un soporte, ¿no? Es una fase estacionaria. El agua en este caso vendría a ser la fase móvil, ¿no? Entonces es lo que básicamente vamos a hacer. Obviamente vamos a usar cualquier papel, ¿no? Vamos a usar un papel filtro, ¿ya? Un papel filtro que es un papel de celulosa, ¿no? Pero con una porosidad específica. Ya hay papeles filtro de poro más fino y hay papeles filtro de poro más grueso. Nos vamos a usar un papel filtro intermedio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en laboratorio es lo siguiente, ¿ya? Se les va a dar un pedazo de papel filtro, ¿ya? Y unos tubos de ensayo bastante anchitos, digamos, largos, ¿no? ¿Ya? Y ustedes van a medir el tubo de ensayo, cosa de poderlo aprovechar desde la base casi hasta la parte superior, y van a cortar varias tiras de papel filtro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, porque por grupos vamos a ir haciendo diferentes ensayos, ¿sí? Entonces, normalmente cada grupo va a tener 5 tubos, ¿no? Entonces va a tener 5 tiras, ¿ya? Mismo tamaño, no hay que manosearlas. Ahora, como todos vamos a ir de guantes y barbijo, etcétera, mucho mejor, ¿sí? Porque cuando uno agarra el papel filtro con la mano, pues la grasa de la mano puede ir tapando esos poros del papel filtro. Entonces lo mejor es manejarlo con guantes, ¿sí? Con guantes, cortar bien las tiritas, etcétera, ¿ya? Entonces mientras normalmente trabajamos de a dos, para que uno haga los papeles y otro se preocupe de hacer la fase estacionaria. O sea, uno hace la fase estacionaria y otro hace la mezcla de solventes, que viene a ser la fase móvil, ¿sí? Ahora, para la fase móvil, ¿sí?, vamos a ir haciendo una mezcla de dos solventes muy, muy comunes, ¿no? Agua y etanol, ¿ya? Agua, etanol. ¿Sí? Entonces vamos a ir variando. Supongamos lo que nosotros necesitamos son para tener acá un volumen pequeño pero suficiente como para que después embeba todo el papel, no nos quedemos sin solvente a la mitad, ¿ya? O pongamos demasiado solvente y ya nos quede poca longitud en el papel para que haya una buena separación, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos más o menos 2 mililitros, ¿ya? Entonces vamos a empezar con 2 mililitros de agua y 0 de etanol, ¿no? Es decir, recuerden, el agua es más polar, ¿no? Y esto no es apolar, es menos polar, ¿ya? No es apolar, ¿sí? O sea, nosotros podemos mezclar el agua con el etanol en cualquier proporción, ¿sí? Entonces empezamos con agua y con 0 de etanol. Y al final vamos a tener 2 mililitros de etanol y 0 de agua. Y aquí algunos puntos intermedios, digamos, a ver, vamos a pintar unos 3 nomás, ¿ya? Digamos 1.5 con 0.5, ¿no? 1 con 1 y 0.5 con 1.5, ¿ya? Entonces tenemos los 5 tubos, ¿sí? 5 tubos, de tal manera que tenemos algo que es muy polar
con algo con 0 de menos polar, ¿sí? Y finalmente muy menos polar con 0 de más polar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Aquí la polaridad va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo, ¿ya? No hasta polar, por favor, que no vaya a confundir, voy a ser muy reiterativo. No es que vamos a llegar a la apolaridad, ¿sí? Sino vamos a llegar a un grado de menor polaridad que la del agua pura. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es ver qué fase móvil, ¿no es cierto?, me separa mejor a una mezcla de moléculas que son más o menos parecidas, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra muestra? Fíjense, nuestra muestra va a ser colorantes que se usan en la industria de alimentos, en los refrescos en sobrecito, ¿no? Los Yuppies, Flavorey, no sé qué marcas hay, ¿ya? De refrescos en polvo, ¿no? Entonces uno, cuando prepara un refresco, en realidad son colorantes artificiales, obviamente comestibles, ¿no? Y saborizantes también artificiales, pero también comestibles, ¿ya? Aquí hay una cosa que dicen saborizante idéntico al original, ¿no? Uno dice, pero ¿qué significa eso? Claro, el sabor sobre todo de una fruta, de la naranja, la mandarina, qué sé yo, se debe a una mezcla de moléculas, ¿no? Usualmente algunos aldehídos, cetonas, o algunas moléculas un poco más grandes, ¿no? Pero son moléculas químicas, ¿ya? Entonces, cuando dicen saborizante idéntico al original, quiere decir que en el laboratorio han encontrado la proporción de esas mezclas y intencionalmente las mezclan en el laboratorio, ¿sí? Y obviamente es igual que el original, porque el original también tiene esa misma mezcla, solo que el original sale de la fruta original y esto sale de un montón de frascos. Eso se refieren con saborizante o sabor idéntico al original, ¿no? Bueno. Ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Fíjense, supongamos ya, ahora sí vamos a pintar un tubo más grande, ¿ya? Ahí, ¿no? Ahí. Tengo mis 2 mililitros, ¿no? De cualquiera de estas proporciones, ¿sí? Vamos a imaginarnos esta, ¿ya? 1 a 1, ahí, ¿sí? ¿Vamos? He preparado adecuadamente mis papelitos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi papelito le echo una marca que me quede por encima de este volumen, ¿ya? Una marquita con lápiz, por favor. Aquí vamos a tener el cuidado de marcar esa línea con lápiz, ¿ya? ¿Por qué? Porque un bolígrafo, una tinta, es una mezcla de colorantes. Entonces, cuando yo separe esto, quiera separar mis colorantes de mi refresco, la mezcla de la tinta va a interferir con mis colorantes, ¿no? Entonces, por eso. En cambio, si hago con lápiz, el lápiz es grafito, ¿no? ¿Ya? Es carbono casi puro, ¿sí? Carbón, casi carbono. Carbono es la molécula pura, carbón es el carbón mineral, vegetal, que es carbono, pero con impurezas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces tengo lápiz, carbono, ¿no? El carbono no le va a pasar nada, no se va a mover si queda de la línea, ¿ya? Entonces, por eso hay que marcar con lápiz. Mi refresquito, el refresco en polvo, lo voy a disolver con un poquito de etanol y con mucho cuidado, y eso se los voy a explicar bien en el laboratorio, con mucho cuidado, con una pipeta de punta muy fina, la pipeta Pasteur, ¿no? Viene del microbiólogo famoso, Louis Pasteur, de ahí viene su nombre. Pasteur, con la pipeta Pasteur voy a sembrar, ¿no? En el puntito ese voy a varias veces colocar una pequeña cantidad de muestra, ¿ya? La idea es tener un punto pequeño pero bien concentrado y no un puntazo enorme pero diluido, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado, dejando el tiempo suficiente para que ponga la muestra, se seque, pongo otro poquito, se seque, etc. Así voy a preparar mis papeles, ¿sí?
Por eso necesitamos dos personas, ¿no? Una que se dedique a los papelitos, la muestra, y otra persona que haga la mezcla de solventes, ¿ya? Bueno, una vez que ya he armado mi sistema, tengo mis solventes ahí, con mucho cuidado, ¿sí? Voy a introducir el papel, ¿ya? Y lo voy a tapar. Le damos tapones de goma para que tape. Es importante el tapar, ¿por qué? Porque los solventes van a generar vapores, ¿no? Entonces todo este sistema tiene que estar saturado de vapores de los solventes, en este caso vapor de agua y vapor de etanol, ¿ya? Recuerden, aquí he sembrado, ¿no? Aquí está mi línea, ahí está mi muestra, ¿ya? Está la muestra. Y esto se deja correr, dice, ¿no? Hay que dejar correr, es decir, poco a poco el solvente va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, e idealmente, ¿no? Idealmente debe, digamos, generarme, aquí sí, voy a hacer uso de mis marcadores, ¿no? Rojo, digamos, y azul, ¿ya? Claro, esto es ideal, ¿no? Muy ideal además, ¿ya? Que si yo, pues, nos vamos a llevar de muestra un refresquito en polvo que no sea color puro, es decir, no me sirve algo que sea rojo, porque el rojo es un color primario, azul, ¿no es cierto?, otro color primario, o amarillo, que es otro color primario, ¿no? Normalmente lo que les pido es que lleven un refresco de uva, ¿sí? De sabor uva, color uva, ¿no? Es decir, morado, violeta, como quieran llamarle, ¿ya? Que suele ser en algunos refrescos, depende de la marca, una mezcla de un colorante azul y uno rojo, y en algunos otros incluso amarillo, ¿ya? Participa el amarillo. Entonces, dependiendo de la marca, eso está registrado en el sobrecito. Ustedes van a poder ver que declara, por ejemplo, 3 colorantes. Entonces, supone que debemos encontrar 3 manchas, ¿no? Alguna vez nos ha pasado que declara 3 manchas y cuando hacemos la corrida salen solo 2, ¿no? Entonces, alguien está mintiendo. O el cromatograma o el que fabrica el refresco, ¿no? Bueno, por si acaso, ese método que les estoy describiendo se usa en la realidad, ¿no? En los laboratorios de bromatología. La bromatología es una ciencia, ¿no? Que se ocupa del control de los alimentos, ¿ya? Tanto en la parte química, bioquímica, microbiológica, etcétera, ¿ya? Se llama control de alimentos, ¿sí? Entonces es una técnica bromatológica que se usa, no debe ser la única, me imagino, que se usa para control de las bebidas en polvo, ¿no? Los refrescos en polvo. Bueno, entonces con el tiempo vamos a ver. Ahora, por eso estamos variando la polaridad, ¿no? Porque podríamos tener el caso, ¿sí?, que en vez de obtener así bien separadito, ¿no?, nos pueda suceder que no pasa casi nada, ¿sí? ¿Ya? No pasa casi nada. ¿No? Algún resultado sea así, ¿sí? O nos dé otro resultado así, ¿no? Ya hemos hecho, pero de flojo no estoy pintando el papelito, ¿no? Que saquemos el cromatograma y las 3 manchas estén prácticamente en el mismo lugar, ¿ya? Ahí estaba, ¿no? De ahí partió y se ha quedado ahí, ¿sí? O nos suceda que todo se ha ido acá, ¿no? Ahí, ¿sí? Ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Esto es bueno? No. ¿Esto es bueno? No, porque no me permite separar. Claro, esto es ideal, ¿no? Porque a veces están tan juntos los colores que sigue siendo la misma mancha, ¿ya? No veo una frontera entre un color y otro color, ¿sí? Entonces, ni esto sirve. Esto es lo ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, ¿ya? Ver en cuál de estas proporciones obtengo aquello, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que los colorantes, ¿sí?, los colorantes son bien polares, ¿sí?, más polares.
¿Ya? Más polares. Claro, no son igualitos en polaridad, ¿no? Porque si no, no obtendría esta separación, ¿verdad? ¿Ya? Pero si yo uso algo muy polar, por ejemplo, agua, ¿no? Y estos colorantes son muy polares, el agua me los va a arrastrar a toditos igualito, o casi igualito. Entonces lo único que he logrado es mover la mancha de aquí hasta aquí arriba. Esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo solo agua no es bueno, en este ejemplo. ¿Sí? Ahora, esto me va a dar este resultado, porque el etanol es menos polar, entonces no va a mover a los que son polares. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ya? Entonces las manchas se van a quedar ahí. ¿Sí? Entonces hay que encontrar esa proporción de polaridad adecuada. ¿Ya? Repito, cuando ya en la práctica, sobre todo en trabajos de investigación, en busca de principios activos, etc., alguna vez lo que más se demoran los tesistas, estudiantes que están metidos en esto o investigadores, es en encontrar realmente la proporción adecuada de solventes. ¿Vamos? Bueno, aquí vamos a hablar de algo que se llama el RF. ¿Sí? RF. O razón de frente también se llama, ¿no? Razón de frente. ¿Sí? Razón de frente. ¿Ya? El RF es muy sencillo de obtener, fíjense. Es la distancia de la mancha sobre la distancia del solvente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes hagan esta corrida, ¿ya? Una vez que el solvente ha alcanzado casi la altura del papel, o sea, aquí no es dejarlo irse a comer salteñas, ¿no? Sino estar atento, porque esto sucede relativamente rápido, ¿ya? Unos 10, 12 minutos va a estar arriba el solvente, la mezcla de solvente. ¿Sí? Entonces rápidamente sacan el papel y con un lápiz también marcan, ¿ya? Hasta dónde llegó el solvente. ¿Ya? Y después con una regla milimetrada van a medir, ¿no? ¿Qué van a medir? La distancia del solvente. ¿Ya? Y luego cada una de las distancias de las manchas, ¿no? Esta distancia, esta, ¿sí? Y esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener 3 valores de RF. ¿Sí? El que esté más abajo va a ser menor, digamos, 0,3, 0,5, 0,7, por decir algo. ¿Ya? Ahora ese RF es una manera en general, en la mayoría de los casos, de dar un resultado. ¿Ya? A veces puede ser comparativo si se ha usado exactamente bien estandarizado el método de cromatografía. Para decir, con este cromatograma me ha salido un RF de tanto. Y con este otro cromatograma, con que he variado la proporción de algo de los solventes, me ha salido tanto, ¿no? Pero tiene que ser el mismo tamaño del tubo, del papel, de absolutamente todo, ya que no es muy sencillo de lograr, ¿sí? Pero normalmente es para expresar un resultado, ¿no? Yo digo, he hecho un cromatograma, ¿sí? Del refresco tantos, ¿no? Marca X, donde he obtenido en una mezcla de etanol agua 1:1, ¿sí? Los RFs de 0,3, 0,5, 0,7. ¿Listo? Entonces ya he expresado mi experimento. En vez de estar colocando una foto o de repente haciendo un dibujo o qué sé yo. ¿Ya? Entonces una forma de expresar el resultado del cromatograma. Bueno, vuelvo a reiterar que en química orgánica van a hacer cromatografía en capa fina, que es un sistema muy parecido, ¿no? Solamente que en vez de usar papel van a usar un soporte, que es una lámina de aluminio delgadita, en el que está impregnada, así como un gel, parece más seco que gel en realidad, sílice,
¿sí? Sílica, ¿ya? Que son óxidos de silicio, ¿no? Pegados ahí. Y eso sirve para que las moléculas también se muevan sobre esto. ¿Está claro? Bueno, más adelante ya les decía, verán cromatografía en columna, de repente de afinidad, de intercambio iónico, etc. Pero los principios son, les decía, básicamente lo mismo. Bueno, entonces definiremos lo que es cromatografía, ¿no? Hemos descrito todo. Ahora, ¿cómo podríamos decir qué es la cromatografía? La cromatografía es un método de separación de los componentes de una mezcla, ¿sí? Que se mueve sobre un soporte o fase estacionaria arrastradas por una mezcla de solventes, o un solvente también podría ser, que es la fase móvil. ¿Sí? Ahora, eso de arrastradas puede ser hacia abajo, cuando es una columna, ¿no? O también hacia arriba, ¿ya? Igual, ¿no? Aquí por capilaridad el solvente va subiendo, pero está arrastrando a las moléculas de la mezcla. Ahora, cuando es hacia abajo, ¿sí? Ayuda también la gravedad, ¿no? Es decir, la fuerza normal de atracción. Esa, digamos, entre comillas, es la ventaja de la columna. ¿Estamos? Entonces, la cromatografía es un método de separación. Ustedes van a ir aprendiendo muchos métodos de separación, desde el filtrado, ¿no? Cuando yo filtro, separo las fases, la parte sólida, digamos, de la parte líquida, ¿no? Cuando centrifugo, la centrifugación también es un método de separación, que se me separa los componentes de una mezcla, ¿sí? Ya sea por la densidad, ¿no? O también por el tamaño, ¿ya? Tenemos luego la cromatografía, ¿sí? Cuando hablemos más del DNA, etcétera, vamos a hablar de la electroforesis, que es un poco parecido a la cromatografía, solo que se aprovecha también la carga de las moléculas, ¿sí? Entonces se mueven atraídas por un polo positivo o un polo negativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de aminoácidos, no? Tenía una mezcla de aminoácidos que a un determinado pH unos eran positivos, otros negativos. Y sobre un soporte, pero ya en este caso ya no hay un solvente que los empuje, ¿no? Sino que es el campo eléctrico el que atrae al polo respectivo, lo negativo a lo positivo y lo positivo a lo negativo. ¿Ya? Entonces es la electroforesis. Y así, hay otros sistemas más de separación que los van a poder ver en química analítica, en fisicoquímica, en bioquímica, etc. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a quedar. Y ya el próximo video empezaremos a hablar netamente de estructura celular. ¿Sí?